El lino es una de las fibras vegetales más antiguas que se conocen y su llegada a la isla de La Palma debió ser paralela a la venida de los colonos después de la conquista en el siglo XVI, aunque su mayor expansión se produjo en los siglos posteriores. Muy pronto su cultivo se extendió a toda La Palma, llegándose a manufacturar importantes cantidades para el consumo local e incluso para la exportación. Tal fue el auge textil que en el siglo XVII se llevaron a contabilizar en la isla más de 2.500 telares dedicados casi exclusivamente a tejer lino, lana y seda. Durante siglos fue la fibra más utilizada por los campesinos para el ajuar personal y doméstico. Sábanas, colchas, toallas, manteles, servilletas, paños de cocina, alforjas, costales para el grano y el gofio, camisas, calzoncillos, enaguas y otras muchas prendas se confeccionaban exclusivamente con el lino de extraordinaria calidad que se producía en las tierras de la isla. El lino era una cosa que había que ponerlo siempre, sembrarlo. Primero preparar la tierra, que era que rastrillarla para que no quedaran piedritas ninguna, porque el lino tiene que nacer derecho desde que nace. Porque desde que uno se tuerce, ya no sirve. Por ejemplo, esto ya no sirve. Entonces tiene que quedar bien junto para que nazca delgado, para que pase hambre y sed. Entonces se pone uno con el otro, se sostiene uno con el otro. Estos son mis cosas que yo sacaba, mis ideas, mis conclusiones que yo sacaba después de ver las cosas, y exactamente eso. Y cuanto más fino mejor es, ¿verdad? Cuanto más delgadito mejor es, porque este lino, por ejemplo, no tiene nada, no tiene tasco ninguno. Entonces tú le sacas la grama con la, mucha más fibra con la gramadora, y esto se le aprovecha toda. Entonces, sin embargo, tú ves el lino, por ejemplo, que picaban los pájaros, se como que no poda, ¿no? Entonces el lino gajeaba y echaba 4 o 5 gajes. El lino sería solo para la semilla, porque gajeaba y florecía muy bien, pero tú ves, todo no te cae nada, todo es pura seda, ¿ves? ¿Lo ves? Pura sedita, entonces. En buena parte de las casas existieron telares donde se confeccionaba lo necesario para autoabastecerse, aunque también eran frecuentes pequeños talleres domésticos que trabajaban para los demás, aportando estos la materia prima necesaria para el trabajo a realizarse. Terrero, terrero, pide mi tambor. Terrero, terrero, pa' bailar mi amor. Este serino que vino del norte, lo bailan las damas con su lindo port. En la mitad sur de La Palma, la siembra se realizaba en el mes de octubre, coincidiendo con las primeras lluvias y así aprovechar el ciclo más lluvioso. En la otra mitad norte de la isla, mucho más húmeda que el sur, la siembra se hacía un poco más tarde. En la mente popular perduran algunos refranes y topónimos como por ejemplo: ajos y lino por San Martín nacido. Maduro no cojas lino, ni verde sino amarillo. Pájaro de pico rombo, no me comas la linaza, que la quiero pa' hacer un túnico pa' Tomasa. Para que salga buen lino, tierra de 7 rejas o mucho cisco de oveja. Charco del lino, el linar. Cada año era conveniente cambiar de terreno para sembrarlo, pues según los mayores que recuerdan cultivarlo dicen: es una planta que chupa la tierra y plantarlo 2 años seguidos en el mismo lugar no es bueno. A pesar de ser un cultivo de secano, su largo tallo llega a alcanzar 1 metro de altura si se planta en buena tierra y llueve. Sus flores azules producen en abundancia linaza, semilla muy utilizada en medicina popular. Su cultivo y elaboración se mantuvo en actividad hasta principios del siglo XX, etapa en la que las telas industriales de importación fueron arrinconando esta laboriosa tarea artesanal fuertemente arraigada en la isla de La Palma.
Buena muestra de ello es ver cómo todavía, en pleno siglo XXI, existen personas que siguen sembrando lino, principalmente en la zona de Breñas y Mazo. Aunque esto sea de forma testimonial y simplemente por amor a las tradiciones y por tener unas semillas para uso medicinal y para sembrar al año siguiente. Incluso es fácil encontrar algún novelo o madeja de lino muy antiguo guardado en las viejas cajas de madera de tea. Ay, mi tierra, tierra de las armonías. Es muy elocuente el testimonio oral recogido en el año 1987 por Juan José Santos y Manuel Hernández de las hermanas Doña Petra y Doña Eulogia Pestana, ambas octogenarias y vecinas de Montes de Luna en la villa de Mazo, quienes les describieron todas las labores que necesita el lino desde que se siembra hasta que se hila y les mostraron su telar con un lienzo a medio tejer que hacía más de 40 años que había quedado paralizado. Bueno, este telar es un telar de los llamados telares de mesa, que quizás es el modelo más antiguo, más rudimentario de los que habían en La Palma y aún se conservan, ¿no? Es más rudimentario en su construcción, ¿no? En las formas de la mesa, que es muchísimo más grande y también tiene una inclinación más pendiente que el telar más moderno, digamos. Entonces, este telar se conserva, pero en menos cantidad que el otro más moderno, ¿no? El lino hay que sembrarlo juntito, porque sale más fino, crece más y se rinde más y es de mejor calidad. Contra lo que pudiera parecer, lo que da la fibra del lino es la piel, la parte de fuera de... La cáscara es lo que se hila, la cáscara del palito, ¿no? Esta es la fibra. Esto en un día de mucho calor, cuando esté el lino caliente, se maja y se grana y se separa lo que es la corteza. El lino gordo echa más ramas y tiene mucho tasco, desechos, que no sirven para nada. Cuando se siembra hay que tener mucho cuidado con los pájaros porque se comen las semillas. Por eso los vecinos se turnaban para vigilar los cultivos y también colocaban espantapájaros hasta que naciera la planta. Cuando la planta está madura, se ponen tallo y hojas de color amarillo y claro, y sus semillas secas se arrancan con mucho cuidado para que no se enrede y se pone parejo, en pequeños manojos que después se juntan como si fuera un mollo de centeno o cebada. Luego se deja unos días al aire para que se termine de secar. Posteriormente se le sacan las semillas, bien simplemente majándolas sobre un tronco con el mazo de madera, estrujándolas con las manos o utilizando el ripanzo, curioso artilugio de madera con unos dientes de sierra muy afilados por los cuales se ripia la planta y suelta las semillas. Después viene el proceso de curtimiento, sumergido en agua donde se sufre un proceso de fermentación que separa las fibras de la parte leñosa. 10 días si el lino es grueso y 11 si es fino, decía doña Petra Llanes. Puede hacerse tanto en agua dulce como salada, pero en esta isla siempre se hizo preferentemente en agua de mar, dado que los manantiales de agua estaban muy lejos de la población. Para ello se aprovechaban pequeños charcos protegidos del oleaje y sobre todo los pozos artificiales donde se curtían los chochos, que especialmente en la costa de Fuencaliente y Villa de Mazo fueron muy abundantes y a pesar de que varios de estos pozos han desaparecido, aún perviven algunos. Para proteger los fejes de lino de los embates del mar y evitar que flotaran, se cubrían con piedras. Transcurridos los días necesarios, se sacaba del agua y se enjuagaba con agua dulce y se endulzaba. Se ponía a secar apilado de forma vertical y después se guardaba a la espera de que llegaran los días más calurosos del verano para majarlo y gramarlo. Es fundamental que el lino esté muy reseco y áspero para que así suelte rápidamente todo el tasco.
el desecho. Por eso, esta labor siempre se hacía en las horas centrales del día, aprovechando la máxima temperatura. Esta tarea requería cierta especialización, y generalmente había personas que realizaban la misma para los demás, a veces cobrando y otras a cambio de especias. Doña Petra y doña Eulogia lo recordaban así. Salíamos de Montes de Luna, caminando con la grama al hombro hasta las Caletas en Fuencaliente, a gramar lino a casa de unos conocidos. Allí pasábamos varios días trabajando. El majado se hace sobre un tronco plano donde se ponen pequeños manojos que se sujetan por un extremo con una mano y con la otra se golpea con una masa de madera hasta que suelte gran parte del tasco. Después se lleva a la grama, donde se termina de hacer la operación prensando repetidas veces los manojos de lino entre los dientes de la misma. No siempre se hacía la tarea del majado, pues si el lino está en buenas condiciones, con la grama es suficiente y mucho más eficaz que la masa de madera. Es asombroso ver cómo en muy poco tiempo un manojo de tallos secos se transforma en una hermosa madeja lista para la siguiente operación. El rastrillado se hace con el cedero, una tabla alargada con un grupo de grandes clavos en una punta, por los cuales se pasa repetidamente la madeja hasta que esté limpia de pequeñas impurezas y de las fibras más pequeñas. Las mejores fibras se empleaban en la confección de sábanas, camisas, toallas y otras prendas para el hogar, y las de peor calidad, que quedan atrapadas en el cedero, eran utilizadas en la fabricación de costales para el grano, alforjas y mantas para las labores de trilla en la era. El siguiente paso es el hilado, que al igual que la lana se hace con la rueca y el huso. La madeja de lino se dobla en forma de M y se coloca en la rueca, operación que es fundamental para facilitar el hilado. A continuación, la hilandera, generalmente sentada, tira de unas hebras para unirla al huso y seguidamente comenzar a torcer hasta que el huso llegue al suelo, momento en el que se recoge el hilo enrollándolo en el huso, operación esta que se hace continuamente hasta que se forme la mazaroca. Estos son los elementos para hilar el lino, para transformar el lino de la fibra textil en hilo, para llevar al telar. Entonces, mira, por ejemplo, esta es la rueca, ¿no? Esto se hace con un palito verde de falla, de almendrero. Se le abre con una cuchilla, punta de cuchillo, se le pone una lapa aquí dentro, se deja secar 8 días. También de caña, ¿no? Y ya está así de caña, pero la caña es menos, la caña es más mala, corta el hilo y todo. A mí la caña no me gusta. Yo nunca he usado caja de caña. Después lo segundo es el uso, que es un poquito más delgadito que este, para salir hablando la hebra de la rocada. Entonces después que está ya lleno se hace así, se saca, que esto es la rocada. Entonces después de aquí se pasa al zarillo. La mazaroca. Sí, la roca, la mazaroca. Se pasa al zarillo. La hilandera ha de humedecerse continuamente los dedos de la mano que tira de la madeja para facilitar el trabajo. Las mazarocas que se extraen del huso han de pasar por el zarillo para transformarse en madejas y posteriormente ponerlas a hervir con ceniza para su blanqueado, faena que actualmente puede hacerse con detergente. Posteriormente se tiende al sol y al sereno para que terminen de blanquear. Una vez secas las madejas, se llevan a la devanadera para transformarla en novelos, también llamado ovillos, y el lino queda listo para llevarlo a la urdidera. Al revés que la lana, el lino no se teñía, solamente algunos hilos en rojo o azul para las listas decorativas de los costales, alforjas, toallas o los paños de cocina. El último paso es llevarlo al telar, para lo cual es necesario preparar los hilos para la urdimbre o ordume. Aproximadamente 1 millar de hilos por el largo que se desee, que se distribuyen en la urdidera para luego hacer una trenza con ella y que no se enrede, para sentarlo en el telar.